¿Por qué me querrías? Soy débil y pequeño. Subaru de Re:Zero parece ser un protagonista muy alegre cuando lo analizamos superficialmente. Sin embargo, si nos adentramos un poco en su mente, encontraremos una oscuridad muy profunda. Sean bienvenidos a otro Café con Arcael, donde reflexionamos sobre historias que nos marcan. Yo por supuesto tengo mi café preparado y te recomiendo que vayas a preparar lo que sea que prefieras beber, ya sea café, té o un chocolate caliente, para que podamos compartir este día. Porque hoy analizaremos la profundidad de la psicología de Subaru, comenzando desde su trasfondo, su pasado, como los eventos importantes dentro de la historia que van marcando su progresión y cómo se deja ver su estado psicológico en profundidad. Y sin más dilación, vamos allá. El pasado de Subaru. En la segunda temporada de Re:Zero se puede mostrar cómo nuestro protagonista debe enfrentarse a su pasado en las pruebas del santuario. Allí se nos muestra la historia, el trasfondo antes de llegar a este mundo de nuestro personaje alegre con tanta disposición a sacrificarse por el resto. Subaru tenía una familia que le apoyaba, tenía un entorno que le comprendía y también tenía un padre que era muy famoso y muy reconocido, por lo que él siempre vivió en su sombra. En sus años de juventud pudo seguirle el paso a esta expectativa que tenía la sociedad sobre él. Sin embargo, a medida que se adentró en la adolescencia, empezó a quedar atrás en muchos aspectos en los que su padre destacaba aún más, por lo que Subaru empezó a sentir que no era suficiente. Sin importar cuánto se esforzara, no lograba cumplir con las expectativas. Subaru lo empezó a tomar como inseguridades. No era capaz de cumplir con las expectativas que tenía la sociedad sobre él. Si bien vemos que Subaru tiene muchas cosas envidiables para una gran cantidad de personas, un hogar agradable, comida, familia, alguien que lo cuida, que se preocupan por él, que le entienden, debemos entender que el estado psicológico es algo principalmente interno de la persona. Y en este caso, este nivel de presión que estaba sufriendo Subaru le hizo entrar en lo que podríamos entender como una depresión, o por lo menos un cuadro de psicología o estado psicológico muy negativo, muy oscuro, haciéndole abandonar los estudios y quedarse encerrado en su cuarto casi sin interactuar con su familia. Se empezó a aislar del entorno como un mecanismo de retraerse. Y es que cuando la persona entra en ese estado de aislamiento, es muy difícil sacarle de ahí. Entonces tenemos un Subaru que tenía este estado psicológico muy negativo en el que no era capaz de llenar las expectativas del entorno. Recordemos que Subaru es un personaje que vive en Japón y en esta cultura la presión social es mucho mayor que en la mayoría de las culturas occidentales, implicando tanto el honor de la familia como las expectativas que tiene toda la gente alrededor por ser miembro de esa familia en específico. Este es el contexto general del trasfondo de nuestro personaje, y eso nos lleva a cómo es que empezó esta aventura. Subaru al inicio de la serie. Cuando empezamos la serie, Subaru se nos presenta como un personaje poco serio que utiliza mucho el humor para poder ocultar sus emociones reales. En un principio puede parecer como algo completamente auténtico, que está simplemente de manera positiva, de manera constante, pero luego de conocer su trasfondo sabemos que Subaru utilizaba el humor como una forma de escudar su real psicología, de poder ser parte y ser integrado en el grupo, por esta sensación de no ser suficiente él mismo. Desarrolló este mecanismo de defensa de interacción social. Pero nuestro personaje en este punto sigue acarreando el peso del pasado. Sigue poniendo a los demás por sobre él y no sintiéndose suficiente, sobreesforzándose en muchos casos a nivel perfeccionista para poder cumplir con las expectativas de los demás, aunque en ese mundo no haya expectativas mayores que cumplir. Él podría perfectamente haberse alejado de los desafíos con los que se encontraba, pero este personaje necesita poder cumplir con esas cosas. Y además, de esa forma hace que la historia se pueda ir moviendo. Podemos ver que Subaru en reiteradas ocasiones está al borde del colapso psicológico, pero tampoco tiene mayor dificultad para enviarse de vuelta a la pantalla de carga. Algo que para muchas personas puede parecer impensable, Subaru lo empieza a utilizar como una herramienta más dentro de sus habilidades para poder corregir los errores que van ocurriendo en las distintas líneas temporales. Entonces Subaru sigue sin valorarse él mismo y empieza a valorar a todo el resto por sobre él. Esto nos muestra un personaje que tiene una autoestima bastante baja y que es lo que encontramos durante el primer transcurso de la historia. Pereza como primer pecado.
El primer arzobispo del culto de la bruja que Subaru debe enfrentar directamente es Betelgeuse Romane Conti. Y esto es algo muy metafórico para el trasfondo de Subaru. Subaru debe enfrentarse a la pereza, aquel que representa aquello en lo que Subaru estaba cayendo en su vida pasada. En ese momento todavía no se nos muestra el pasado de Subaru, pero Subaru está internamente luchando contra este pecado también. El pecado de simplemente no hacer nada y aislarte del resto y dejar que tus sueños pasen y transcurran, no luchar por las cosas y quedarte encerrado sin hacer nada. Subaru estaba cayendo en eso en su vida pasada y está a punto de hacerlo en esta, si no es por Rem. Recordemos que Subaru le propone a Rem que se retiren y dejen de luchar y simplemente vivan una vida pacífica en algún lugar alejado. En esta historia en la que estamos, Rem le dice que no, porque Rem confía en él y Rem quiere un Subaru que pueda seguir luchando, que sea el caballero y que sea el héroe que ella quiere. Pero en este punto aparece un libro que es una ramificación de la historia de Re:Zero, un ¿qué pasaría si? En el caso de que Subaru se hubiese ido con Rem a vivir una vida pacífica. Esa historia es la ruta justamente de la pereza. Aquí Subaru está cayendo en este pecado de dejar de luchar y dejar de actuar, simplemente dedicarse a una vida tranquila. Entonces esta es una lucha interna del personaje y una lucha externa. Lo que está él viviendo dentro también debe enfrentarlo fuera. El hecho de que Subaru logre derrotar a Pereza no solamente implica un cambio narrativo externo, también implica algo interno en él. Él logra superar ese estado de dejar pasar las cosas, de no creerse suficiente para poder actuar y lograr hacer este cambio en el mundo. Derrotó a la pereza de manera externa y de manera interna. Por eso es que es tan metafórico que el primer pecado al que Subaru se haya enfrentado sea la pereza. Subaru debe aprender a valorarse. Como ya dije anteriormente, en la segunda temporada Subaru debe enfrentarse a su pasado para poder hacer las paces con aquello que hizo mal y aquello que dejó atrás. Pero no solo eso, también tuvo que empezar a apreciar su propia vida, producto de que se le presentó las otras posibles realidades en las que él se envió voluntaria o involuntariamente a la pantalla de carga, sobreexponiéndose a más riesgos de lo común. En este momento Subaru se autosacrifica por el resto de manera constante, incluso pudiendo hacerlo de manera autónoma, acabar con sí mismo para poder reiniciar la situación y volver a intentarlo. En este contexto Subaru debe dejar de lado ese desprecio por él mismo y empezar a apreciarse y a quererse él también. Empieza a entender un poco más la naturaleza de la maldición con la que carga al poder hablar con Satella, pero también entiende el impacto que genera en el resto cada vez que él ya deja de estar. Entonces aquí tenemos que Subaru empieza a recuperar su autoestima, empezar a valorarse él también como alguien importante para el resto, no solamente el valor del resto para él. Y esto empieza a levantar aún más su estado de ánimo, permitiéndole enfrentarse incluso y sobreponerse incluso a una de las escenas más terribles de toda la serie. Sí, nuevamente estoy hablando de ustedes, conejos blancos. Y eso nos lleva a una escena muy conmovedora de la tercera temporada. El discurso motivador de Subaru. En la tercera temporada tenemos una ciudad atacada por 4 arzobispos de los pecados del culto de la bruja. Tenemos a los arzobispos de la lujuria, de la avaricia, de la gula y de la ira, todos en el mismo lugar. Y lujuria con ira están actuando en conjunto para mellar la confianza de toda la población de la ciudad, por medio de anuncios en los parlantes que les muestran lo peligroso de la situación a la gente. Esta gente empieza a ir a refugios para poder mantenerse a salvo, pero además tenemos a Ira, que por solo estar con su presencia estimula los pensamientos negativos de quienes están a su alrededor, potencia la negatividad y propaga ese tipo de emociones en la gente. Y para que la gente no caiga fácilmente en la manipulación del arzobispo de la ira, Subaru da un discurso frente a toda la gente por medio de una especie de parlantes que tienen que conectan toda la ciudad.
一人にならないでくれ。一人でいるとつまらない考えばっかり浮かんでくるんだ。経験則だ。わかるよ。だから一人にならないでくれ。Pero este discurso vemos que no es algo puramente motivador. No es un discurso de positividad y de que todo va a salir bien. Es el discurso de alguien que ha visto la oscuridad mental, que ha estado en lo más bajo psicológicamente, que va desde la empatía, que va hacia el lado oscuro en el que se encuentran todas las personas, en el estado de negatividad, de desesperanza, de sentir que no van a poder salir adelante, y él mostrarles que estuvo ahí, que también tiene tentación de caer ahí nuevamente, pero que logró salir, y los levanta desde ese lugar. Les muestra que se puede lograr salir. Este discurso no lo habría podido hacer un Subaru que todavía no logra salir de ese estado oscuro, y tampoco lo hubiese podido hacer un personaje que nunca estuvo en ese lado oscuro. Este discurso está muy bien construido para nuestro protagonista en este momento de la historia. Si te está gustando el video, no olvides de darle like y suscribirte y activar la campanita. De esa forma no te pierdes otros análisis como este. Y sin más dilación, continuemos. La recaída de Subaru. Alerta de spoilers de la primera parte de la cuarta temporada, porque en esta parte empezaremos a analizar lo que ocurre en este arco. Ya tenemos un Subaru que se ha reconstruido psicológicamente y que se encuentra en un estado bastante bueno de psicología, con una confianza grande, con un círculo de apoyo, con gente que le valora y que él también valora de vuelta. Este es el Subaru que hemos tenido en la historia de la serie del anime, más estable psicológicamente, se podría decir. Sin embargo, aquí ocurre un evento particular con quien ya sabemos que se revela como el arzobispo de la Gula, que está consumiendo los recuerdos de Subaru. El hecho de que Subaru no recuerde toda la aventura que vivió y todo lo que logró superar nos retrocede al punto de inicio. Es decir, nuevamente tenemos a un Subaru que estaba recién saliendo de ese estado muy oscuro, de hecho que se encontraba de pleno en ese estado muy oscuro y es transportado a este mundo. No quise lavar los platos. No le quise decir nada a mamá. Tenemos un Subaru que tenía una vida en el otro mundo, en el mundo normal, en Japón, en el que toda la gente esperaba mucho de él y él sentía que no lo podía lograr. Y ahora, esta vez, él siente que acaba de llegar a un mundo en el que nuevamente toda la gente espera grandes cosas de él y él se siente que no es capaz. Esa es la diferencia de conducta entre el Subaru que tenemos en la cuarta temporada y el Subaru de la primera. El Subaru de la primera no tenía la presión externa, que era lo que lo mantenía en ese estado negativo. La expectativa y el miedo a no poder cumplir con las expectativas de la gente. El Subaru de la cuarta temporada fue arrancado directamente de sentir la presión externa del entorno y no poder cumplir con esas expectativas a un mundo de fantasía en el que todos esperan que pueda liderar y que pueda tomar las buenas soluciones, el buen camino, elegir todo bien y hacer grandes hazañas sin él saber cómo hacerlo y no haber ganado la confianza que adquirió a lo largo de la serie. ¿Por qué quieres saber de Subaru Natsuki? ¿Qué es lo que puede hacer él? ¿Qué estás esperando de él? Dime. Se acentúa aún más su estado psicológico de negatividad. Y esto nuevamente es algo metafórico que nos recuerda que el estado o el progreso psicológico no es necesariamente solamente una línea hacia arriba, sino que puede haber recaídas. Y en el caso de Subaru, acá ha vuelto a caer en un estado de negatividad muy profunda, del cual logra salir gracias a una de las escenas más hermosas y conmovedoras de toda la serie, que tiene con Emilia, en el que ella le muestra que confía en él, por qué confía en él y todo lo que él ha hecho. Por favor, ¿me dices cómo te llamas? Le muestra desde afuera todo lo que él ha hecho y empieza a narrar todas las hazañas desde la perspectiva de ella. Y él comprende todo lo que ha hecho por el resto. Y esperemos que esto implique que el Subaru que tendremos en la segunda parte de la cuarta temporada ya se encontrará en un estado psicológico un poco mejor para poder enfrentar todas estas situaciones. Dime, ¿de qué crees que va a tratar el segundo arco de la cuarta temporada? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en otro Café con Arcael. Que les vaya bonito.